No hay nada como comenzar el día buscándole a Él. Buscarle a Él al comenzar el día es preparar tu corazón y tu mente para transitar los avatares del día de una forma distinta. Hubo alguien que dijo, y no le faltaba razón, antes de hablar con ningún hombre, preocúpate de hablar con Dios. Si hablamos primero con Dios antes de hablar con cualquier hombre, seguramente la conversación con los humanos será mejor. Amén. Voy a compartiros un tema que esta mañana subía a mi corazón y que creo que es lo que Dios tiene para vosotros en esta mañana. Mi fe me dice que esto es lo que Dios tiene para vosotros. Y yo espero que mi corazón haya estado en sintonía con el corazón de Dios. Si esto es así, si mi corazón ha estado verdaderamente en sintonía con el corazón de Dios y he discernido de forma acertada que este es el tema para compartirles, la evidencia la tendremos al concluir esta reunión. Si ustedes se marchan de esta reunión con un añadido de bendición que no tenían al entrar, indudablemente yo estuve alineado con el corazón de Dios. Si se van de aquí tal cual entraron o quizás peor, no culpen a Dios. Fui yo que no estuve alineado con el sentimiento de su corazón. Pero confío con muchísima certeza en que este es el tema que Dios tenía para vosotros en esta mañana. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol, en este breve texto, nos define de una forma muy concreta qué no es el reino de Dios y qué sí es el reino de Dios. El reino de Dios es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. San Juan el Bautista comienza su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. El mismo Señor Jesús principia su ministerio diciendo: el reino de Dios está entre vosotros. Y los propios apóstoles, instruidos por el Señor, ocuparon los primeros 40 días de Jesús resucitado hablando con él acerca del reino de Dios. Debe de ser un tema lo suficientemente importante como para ser central en el ministerio del Bautista, central en el ministerio de Jesús y ocasionar que el Señor ocupase los primeros 40 días de su estado de resurrección en hablar ininterrumpidamente con sus apóstoles acerca de cómo desarrollar el reino de Dios que él había reestablecido y que el Bautista había anunciado. Debe de ser sumamente importante el reino de Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un reino? Esencialmente, cuando hablamos de un reino, hablamos de un rey, hablamos de unos súbditos y hablamos de una legislación que regula la relación de los súbditos para con el rey y aun la relación de los súbditos entre sí. Esto es esencialmente un reino. En el reino de Dios, indiscutiblemente, el rey es Dios. Los súbditos somos nosotros los que conformamos a su pueblo. La legislación es la Santa Biblia, que es la que regula nuestra relación para con nuestro Dios y la relación entre nosotros. Y San Pablo, conociendo todo esto aquí,
le dice a los romanos lo que es la naturaleza verdadera del reino y lo que no es parte de la naturaleza del reino. El reino de Dios no es comida o bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El bendito apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor, nos define la esencia verdadera de la naturaleza del reino. Justicia, paz y gozo. Esto es naturaleza del reino. Esto lo tendremos en plenitud tras la resurrección de entre los muertos. Pero lo podemos disfrutar aun en mitad de nuestro cuerpo de humillación. Nosotros, para vivir el reino de Dios, no necesitamos ingresar a un lugar. El reino de Dios no demandó que ingresásemos a un lugar. El reino de Dios descendió e ingresó en nosotros. Ya está en nosotros el reino. La plenitud del mismo está reservada para después de la resurrección de entre los muertos. Pero esto no impide que digamos que ya, en cierta medida, podemos disfrutar de la naturaleza verdadera del reino. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol escribe en este capítulo 14 de la carta a los romanos esto que yo acabo de leer, lo escribe en un contexto en el que el santo apóstol está tratando una controversia que había en la iglesia de Roma. Entre la membresía de la iglesia de Roma había gente que procedía del mundo gentil, pero también había gente que procedía del mundo judío. Eran culturas distintas que habían venido a convivir en el reino de Dios. Los judíos, habituados a la ley de Moisés en la que habían vivido, cuando han venido a la iglesia del Señor, han seguido manteniendo la distinción entre alimentos puros e impuros. Y han seguido manteniendo la distinción entre días feriados del calendario religioso de Israel y aquellos que no lo eran. Cuando ellos en el seno de la iglesia han seguido manteniendo la distinción entre los alimentos puros e impuros según el código de Moisés, han despertado una crítica en la parte gentil de la iglesia. La parte gentil de la iglesia de Roma menospreciaba a la parte judía por seguir guardando los requisitos de diferencia entre animales o entre alimentos puros e impuros. Les menospreciaban porque de alguna manera la parte gentil de la iglesia decía: estos judíos tienen un conocimiento reducido de lo que es la verdadera gracia, y en ese conocimiento reducido estos menospreciaban a los judíos por su práctica de distinguir entre alimentos puros e impuros. Pero sin embargo todo esto, desde la parte judía hacia la parte gentil, provocaba juicio. Los judíos enjuiciaban a la parte gentil de la iglesia de Roma y decían: ¿cómo serán capaces de pretender vivir en la iglesia del Señor, que es parte de su reino, sin hacer distinción entre alimentos puros e impuros? Que fue lo que marcó el código de Moisés. Es decir, que el debate entre comer alimentos puros e impuros y el debate entre guardar días feriados o no
provocó que en la iglesia de Roma hubiese menosprecio de los gentiles hacia los judíos y hubiese juicio de los judíos hacia los gentiles. Cuando el apóstol San Pablo se entera de esta controversia, aprovecha la escritura de la carta que les dirige y les dice aquí en este capítulo: el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué les estaba diciendo de forma concreta el apóstol, tanto a la parte gentil como a la parte judía de la iglesia de Roma? Le estaba diciendo: no entren ustedes en disputas acerca de esto, porque son disputas que no tienen valor. Están ustedes excesivamente enzarzados en una discusión por algo que no tiene carácter vital. El que come, come para el Señor, dice el apóstol en el contexto de este capítulo. Dice: y el que no come, para el Señor no come. De alguna manera, San Pablo les estaba diciendo: estas son cuestiones de conciencia. Y en las cuestiones de conciencia, lo que debe de imperar es la tolerancia. Lo que debe de imperar es el respeto hacia aquel que piensa de forma contraria. Porque esto, les diría el apóstol a los romanos, esto acerca de lo que ustedes debaten no es centro del evangelio, es periferia. Esto no es vital, es secundario. Y no merece la pena poner en riesgo la unidad de la iglesia por cuestiones que son secundarias en la doctrina de la misma. Es por eso que culmina su exhortación diciendo: el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Les estaba diciendo: focalícense en lo esencial y no discutan por aquello que no tiene importancia vital. El mensaje de trasfondo del apóstol, el principio eterno que sería aplicable de forma atemporal a la iglesia de cualquier tiempo sería: no pierdan tiempo, no pierdan energía, ni en juzgarse ni en menospreciarse acerca de cosas que dentro del evangelio no son columna vertebral. La unidad de la iglesia, que es algo deseable según el corazón de Dios. Y cuando hablo de la iglesia hablo en términos universales. La unidad de la iglesia universal, que es algo deseable en el corazón de Dios, requiere para engordar poner a plan a la teología. Una teología adelgazada provoca una unidad engordada. Igual esto que acabo de decir suena mal. Quizás alguno esté pensando: ¿están menospreciando la teología? Digo, no. Claro que no puedo menospreciar la teología. No puedo hacer de menos a la doctrina. La doctrina es la que cose a la iglesia en unidad. Es por esto que no la puedo hacer de menos. Lo que estoy diciendo es que una teología interdenominacional, una teología para todas las tribus que componen al pueblo de Dios, que es la iglesia, tiene que ser una teología que tan solo se ocupe de los puntos vitales. Porque habrá que empezar a diferenciar entre aquello que es central de aquello que es periférico. Porque habrá que empezar a diferenciar entre aquello que es vital de aquello que es secundario. Una cosa tendrá que ser la teología denominacional que cada denominación tenga. En las teologías denominacionales sí hay que ser exhaustivos y hay que tratar cada punto de forma minuciosa, porque eso es para una denominación concreta. Pero la teología interdenominacional, la teología que va a marcar las pautas de unidad con el resto de la familia universal, tienen que ser teologías que tan solo se ocupen de la columna vertebral de la doctrina del Señor. En esa terminología es que yo digo que una teología adelgazada provoca
una unidad engordada. El principio eterno de lo que enseña el apóstol aquí es: no pierdan tiempo, no gasten energía en cosas que son periféricas, en comidas y en bebidas. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es que uno considere un alimento puro y otro impuro. El reino de Dios no es que uno considere que este día hay que guardarlo porque es sábado y otro considere que no hay por qué guardarlo. El reino de Dios no es esto. Esto es periferia. Lo importante, lo esencial, es justicia, es paz, es gozo y el Espíritu Santo. Me temo que nosotros necesitamos recordar en este tiempo más que nunca este principio eterno que subyace en este texto. Me creo que no podemos seguir perdiendo tiempo en discusiones acerca de cosas no vitales a las que por error le estamos dando condición de ser vitales y esenciales. No podemos seguir perdiendo tiempo en que si una mujer puede o no puede predicar. No podemos seguir perdiendo tiempo en que si la adoración tiene que ser de esta o tiene que ser de aquella otra manera. No podemos seguir perdiendo tiempo en que si la salvación se pierde o no se puede perder. No podemos seguir perdiendo tiempo en asuntos periféricos de la doctrina. Tenemos que ocupar el tiempo en los asuntos vitales de la misma. Y digo que hoy más que nunca hay que hacer esto porque hoy la noche está muy avanzada y el día empieza a esclarecer. Y Dios llama a la iglesia universal, interdenominacional, a una unidad. No hablo de ecumenismo, evidentemente no. No hablo aquello de lo que hablaba Juan Pablo II, esté hoy donde quiera estar. Hablo de unidad, que no de ecumenismo. Unidad basada en la doctrina, pero en los puntos vitales de la doctrina y no en los periféricos. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y yo hoy quisiera hablarles de lo esencial del reino de Dios. Yo quisiera ocupar los minutos que pueda tener en esta mañana para hablarles de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Porque esto es esencia, esto es naturaleza del reino de Dios. Esto es lo que vamos a paladear, lo que vamos a degustar de forma plena en el estado eterno. Y esto es lo que podemos empezar a degustar y a paladear en el estado actual. Teniendo el Espíritu Santo en nosotros como sello y como arras de la plenitud de la herencia que hemos de recibir, ya hoy podemos empezar a degustar, a paladear la esencia del reino. Hoy podemos empezar a degustar lo que es vivir en justicia, lo que es vivir con paz y lo que es vivir con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren degustar en su experiencia personal la esencia del reino de Dios? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo gloria a Dios. Gloria a Dios. El reino de Dios es justicia. Esto es lo primero que enumera el apóstol como esencia del reino. El reino de Dios es justicia. La palabra que él usa ahí para justicia en su original es dikaiosune. Y esta palabra, dikaiosune, en su significado más literal es rectitud ético-moral y de comportamiento. El reino de Dios es rectitud ético-moral y de comportamiento. ¿De qué está hablando el apóstol? Está hablando de testimonio. El reino de Dios es testimonio. El reino de Dios es rectitud. En lo ético, en lo moral, en el comportamiento. Esto es esencia, esto es naturaleza del reino. Rectitud, ético-moral, de comportamiento, testimonio. Vida que habla, sin necesidad de articular palabras. Esto es esencia.
Cuando el apóstol habla de rectitud ético-moral en el comportamiento, cuando habla de testimonio, ¿de qué está hablando? Evidentemente no está hablando de salvación, está hablando de santificación. ¿Sabéis que a veces cometemos el error de darle excesiva importancia a la salvación? Que tiene importancia la salvación, pero que le damos excesiva importancia a la salvación. Le damos tantísima importancia a la salvación que equivocadamente, según mi criterio, hemos llegado a pensar que la salvación es una meta, cuando realmente no lo es. La salvación es una salida. Una meta es la santificación. Yo no voy camino a ser salvo, yo voy camino a ser santo, porque salvo ya lo soy. Yo soy salvo desde una noche en la que Jesús me alcanzó, desde aquel instante en que yo por fe recibí a la persona y a la obra de Jesús. Desde ese instante el Espíritu Santo vino a morar en mí. Y en su morada se convirtió Él en el sello que me daba identidad de pertenencia a Dios. Pero además se convirtió en las arras, que eran el anticipo de una herencia que voy a recibir en plenitud después de la resurrección de entre los muertos. Si yo me hubiera muerto a 2 minutos después de aquella experiencia, yo ya hubiera estado en el cielo. Yo no voy camino a ser salvo, yo ya soy salvo. La salvación no es una meta, la salvación es una salida. La meta es la santificación. De hecho, la obra más excelsa de la cruz no es salvarte. La obra más excelsa de la cruz es sincerar el carácter de Jesús en tu carácter. Cuando realmente Dios se siente satisfecho de lo que hizo en la persona de Jesús en la cruz, es cuando ve su carácter reproducido en tu carácter. Estaba a la derecha del Señor crucificado. La Escritura dice livianamente que era un ladrón. Creo que el autor sagrado fue demasiado bondadoso con el crucificado a la derecha. El castigo por crucifixión se le aplicaba, entre otros, a los sedicionarios. Muy posiblemente ese que estaba allí, además de ser ladrón, era uno que promovía revueltas contra el poder establecido. Y lo hacían guerras de guerrillas. Era lo que hoy llamaríamos un terrorista. Era un hombre de conciencia endurecida, que era capaz de matar a uno y 5 minutos después, frente al cadáver, comerse un bocadillo. Ese que está a la derecha ha escuchado hablar de Jesús. Lo que ha hecho Jesús no se ha hecho en un rincón. Evidentemente le han llegado noticias y de que está con él, le escucha decir cosas como perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la gota que colma el vaso. ¡Oh! Se hace la luz en él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que hizo este. Anda, que hizo bastante. Eso fue todo lo que hizo. ¿Y qué le dice la divina respuesta en la persona de Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es salvación. Eso es salvación. Pero cuando el apóstol está hablando aquí de que el reino de Dios es justicia, no está hablando de salvación, está hablando de santificación. Está queriéndonos hacer entender que la naturaleza del verdadero reino reside en esto prioritariamente, reside en justicia, reside en rectitud ética, moral, de comportamiento, reside en testimonio, reside en ir andando por el transcurrir de la vida e ir desprendiendo en tu forma de andar un mensaje que no se articula con palabras. Lo que está queriendo decir el apóstol es: dejen ustedes de ver la salvación como una meta, empiecen a verla como una salida. La meta es que el carácter de Jesús se haga verdad en su carácter. Ahora bien, ¿cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir que la justicia del reino se haga verdad en nosotros? ¿Cómo conseguir esa rectitud ético-moral de comportamiento? ¿Cómo conseguir ese testimonio?
Alguno equivocadamente puede decir por el esfuerzo. Hay alguno que equivocadamente piensa que la salvación es obra de Dios y la santificación es obra del hombre salvado por Dios. Pero no es verdad. Tanto la salvación como la santificación son obra de Dios en nosotros. Amén. Lo dice San Pablo, entre otros lugares podríamos mirar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Ahí el santo apóstol dice: y el Espíritu del Señor os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El Espíritu del Señor os santifique por completo. Es decir, la santificación es una operación del Espíritu en nosotros y no es algo que nosotros alcancemos por nuestros esfuerzos. Mirad, cuando me toca predicar de esto, me gusta siempre usar una ilustración que creo que proyecta luz sobre lo que quiero decir. Si nosotros quisiéramos ir de la orilla de la justificación, es decir, de la orilla de la salvación, a lo que es la orilla de la santificación, si tanto la justificación como la santificación fuesen dos orillas separadas por un mar, y nosotros tuviésemos que atravesar ese mar que nos llevase de la justificación a la santificación, a través de una embarcación de la antigüedad, nosotros podríamos usar dos clases de embarcaciones que en la antigüedad había. Había una clase de embarcación en la antigüedad que era a remos, y esa dependía para moverse del esfuerzo de los que estaban tripulando dicha embarcación. Es decir, que sería montarse en la embarcación en la orilla de la justificación y empezar a remar y a remar y a remar y a remar a base de esfuerzos para llegar a la santificación. Pues ya te digo que en la embarcación de remos no llegarías nunca de una orilla a la otra. Sin embargo, había otra embarcación en la antigüedad, y era la embarcación de vela. Y en esa embarcación de vela, lo que había que hacer en la orilla de la justificación era desplegar la vela. Y cuando tú desplegabas la vela mayor, el viento, el neuma, el espíritu, soplaba y iba llevando la embarcación de la orilla de la justificación hasta la orilla de la santificación. No podrás alcanzar la orilla de la santificación con la embarcación de remos, tan solo tienes la oportunidad de alcanzarla con la embarcación de vela. Porque la santificación no es la consecuencia de un esfuerzo. La santificación es más bien la consecuencia de una rendición. La santificación no es una conquista. La santificación es permitir que el Espíritu sincere en ti el carácter de tu Redentor. No se trata de esforzarte, se trata de rendirte. ¿Por qué? Porque la rendición es la negación del yo. Y esto es lo que Dios te está pidiendo. Que te rindas. No te empeñes en esforzarte por conseguir la santificación. Va a ser un esfuerzo baldío, no lo vas a conseguir. Lo que Dios está deseando es que tú empieces a rendirte. Qué bien. Desaparecer tú para aparecer Él. Qué bien. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, nos desvela uno de los motivos que a él le llevan a orar. Y esa revelación que nos da el apóstol en cuanto a las motivaciones de sus oraciones, realmente es un poco controversial. Dice el apóstol en Efesios capítulo 3, por esta causa, doblo las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Es controversial lo que acaba de decir el apóstol. El apóstol se está dirigiendo a una iglesia, concretamente a la de los Efesios. Por ser iglesia, ya es templo del Espíritu Santo.
Los que están allí son iglesia porque el Espíritu Santo habita en ellos. Es decir, Dios ya vive en ellos. Es que si el Espíritu no habita en uno, ese uno no es cristiano. Uno no es cristiano por venir al culto. Uno no es cristiano por estar en la lista de miembros de una iglesia. Uno no es cristiano porque ofrende. Uno no es cristiano porque predique. Uno es cristiano porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Se está dirigiendo a una iglesia y le dice: Efesios, os voy a desvelar uno de los motivos que me llevan a orar. Por esta causa me lleva a doblar las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta causa me lleva a orar de rodillas para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A ver, San Pablo, ¿por qué usas tiempo y energía en orar por algo que ya tienen? Estás orando para que Cristo habite en sus corazones, pero es que Cristo ya habita en sus corazones. ¿Acaso te olvidaste que son iglesia? Aparentemente es una contradicción, pero evidentemente el apóstol no se estaba contradiciendo. Para poder desanudar este aparente nudo de contradicción, lo que tenemos que hacer es mirar el verbo habitar que usa el apóstol en esa frase, y tenemos que buscar el verbo habitar en su original. ¿Y sabes que el verbo habitar en su original se podía definir con dos palabras? Paroikeo y katoikeo. Paroikeo era habitar como extraño. Katoikeo era habitar como dueño y señor. Por esta causa doblo las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo habite, no como paroikeo, sino como katoikeo en vuestros corazones. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Estaba diciendo: os observo y veo que es verdad que Cristo habita en vuestros corazones, pero no habita como debería de habitar. Porque no habita como dueño, está habitando sencillamente como invitado en vuestro corazón. Mira, si yo voy a tu casa, en nada que traspase los umbrales de tu hogar, yo ya estoy habitando en tu hogar. Pero evidentemente, el que yo esté haciendo habitación en tu hogar no quiere decir que yo sea el dueño de tu hogar. Soy un invitado, un huésped. Y en mi calidad de invitado, aunque esté habitando en tu hogar, en mi calidad de invitado, tengo que pedir permiso para todo. Algunas veces me darás permiso y en otras ocasiones no. A mí no se me ocurrirá en tu casa quitarme los zapatos, ni poner los pies en la mesa. Tendré que pedirte permiso para ir a la nevera. Tendré que pedir permiso para ir al baño. Estoy habitando en su casa, sí, pero no soy el dueño. Soy el huésped, el invitado. Pero cuando yo me vaya de Santander y yo llegue a mi casa y traspase los umbrales de mi piso, yo estaré habitando en mi piso. Pero a diferencia de mi habitación en su casa, yo en mi piso estaré habitando como dueño y señor. Sí, yo mando en casa, ¿qué pasa? Yo mando. Y cuando entro allí, dueño y señor. ¿Y en qué se distingue que yo soy dueño y señor? Que no pido permiso para nada, porque todo lo que hay allí es mío. Yo no pido permiso en mi casa para ir a la cocina y abrir el congelador. Yo no pido permiso en mi casa para comer lo que haya de comer y que a mí me apetezca comer. Yo no pido permiso en mi casa para quitarme los zapatos ni para poner los pies en la mesa. Yo no pido permiso en mi casa para ir al baño. ¿Por qué? Porque en mi casa soy dueño y señor. El apóstol San Pablo dice: Efesios, que sé que sois iglesia, que no me he equivocado, que tengo discernimiento, que sé que el Espíritu habita en vosotros. Lo que me preocupa es la forma en la que habita en vosotros. Porque no habita como dueño y señor, habita como huésped en vuestro corazón. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo habite, no como huésped, sino como dueño y Señor en vuestro corazón. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es rectitud ético-moral, de comportamiento, es testimonio, es santificación. Pero, claro, para que la santificación se haga real, es necesario no solo aceptar a Jesús como Salvador, hay que aceptar a Jesús como Señor. Mirad, la oferta de Jesús como Salvador es una oferta que todo el mundo recibe. Jesús es el Salvador de la humanidad.
Jesús en la cruz es tu sustituto. Jesús en la cruz pagó el infierno que tú debías pagar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir al Señor como Salvador? Tan solo creer. ¿Y qué más? Dice, nada más. Nada más, nada más. Tan solo creer. Yo quiero a ese Salvador. Es gratis. Lo gratis se recibe rápido. Pero de que se tiene a Jesús como Salvador, el siguiente paso es permitirle que sea Señor. Curios. Amo. Dueño. No puedes tener en tu horizonte cristiano tan solo la salvación. La salvación no es parte de tu futuro, es parte de tu pasado. Lo que tienes que tener en tu horizonte no es lo que ya tienes, sino lo que todavía no alcanzaste. No se trata de salvación, se trata de santificación. Se trata de rendirte tanto hasta el punto de que ya no mandes tú, sino que mande Él. El apóstol San Pablo define las cosas de una forma extraordinaria, las vivía en primera persona. Solo lo que se vive en primera persona se puede definir con esa actitud. Y el apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo. Ah, ya no vives tú, entonces ¿quién vive? Dice, vive Cristo en mí. No estaba Él, había desaparecido. Aquel Saulo universitario, aquel Saulo discípulo aventajado de Gamaliel, aquel Saulo perseguidor de la iglesia, aquel Saulo que era la esperanza del Sanedrín, aquel Saulo había desaparecido. Ya no vivo yo. Tú no estás. Dice, no, ¿dónde estás? Dice, con Cristo juntamente crucificado. Dice el apóstol, cada día muero. Lo que hace el apóstol es rendirse y rendirse y rendirse y rendirse y rendirse. Desaparecer y desaparecer y desaparecer y desaparecer. Porque en su rendición empieza a gobernar Jesús y desde su desaparición empieza a aparecer Él. De lo que se trata no es de que te esfuerces, de lo que se trata es de que te rindas. Ahora bien, aquí tengo que hacer una puntualización que el otro día me la hacía un siervo del Señor. Cuando yo hablo de que la santificación no es la consecuencia de tu esfuerzo, sino más bien de tu rendición, cuando yo hablo de esto, no estoy hablando de quietismo. O sea que ahora todos digan, bueno, ha dicho el Lolo que aquí no hay que hacer nada. Aquí hay que tener un sillón tipo Homer Simpson, un buen mando y empezar a ver televisión y el Señor hará en mí. Yo aquí cambiando canales con el TikTok, haciendo sillón Homer Simpson. No estoy hablando de quietismo cuando yo hablo de rendición. Cuando hablo de rendición estoy hablando de que te vayas matando cada día. Y hay instrumentos para la rendición. Está el instrumento de la oración, está el instrumento del ayuno, está el instrumento de la vigilia, está el instrumento del estudio de la palabra. Todo esto es contrario a la carne. Y la carne eres tú. ¿Te dijo alguna vez tu carne, palabra, vamos a ser sinceros, te dijo alguna vez tu carne, vamos ahora, alegría, y ahora? Eso no pasó nunca, ni va a pasar. Porque la carne es contraria a las indicaciones del Espíritu. Hubo una vez una oveja que tuve hace muchos años, que infectada por lo que era el concepto calvinista en cuanto a la salvación, me decía, pastor, yo tan solo oro cuando me siento impulsado a orar. Y yo le dije, vas a orar poco. Porque la oración no puede nacer de la humanidad. No se trata la rendición de la que hablo de quietismo, no se trata de estar esperando a que el Señor haga algo y te impulse. Se trata de ir en contra de las tendencias de tu carnalidad. Es por eso que se trata de orar, es por eso que orar no es una sensación, orar es un mandamiento. Se trata de ayunar, se trata de vigilia, se trata de estudiar la palabra. Porque todo eso es indicativo de que tú estás desapareciendo a tus apetitos, a tu sensualidad. Estás desapareciendo a lo que anhelas y deseas. Y está apareciendo el gobierno del Espíritu Santo en tu espíritu humano.
Espíritu, alma y cuerpo. La composición del ser humano, según el criterio de Dios. ¿Qué es el espíritu humano? Es el habitáculo que Dios diseñó para tener comunión con los hombres. Dios tiene comunión con el espíritu humano. El alma, la residencia de la personalidad. Intelecto, emociones, voluntad. Cuerpo, la parte del ser humano que nos lleva a contactar con el mundo exterior. Adán en su origen es un hombre espiritual, porque su espíritu está activo, en comunión con Dios, que tiene identidad personal, tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones, y que se comunica con el mundo exterior a través de un cuerpo. Pero Adán peca, y el pecado rompe la comunión con Dios. Y a partir del pecado, el espíritu humano de Adán queda inactivo, no desaparece, sino que pierde su funcionalidad. Y a partir de ahí comienza el gobierno almático. Y el hombre se empieza a gobernar por sus pensamientos, por sus emociones, por su voluntad. Y el alma, el cuerpo, exterioriza lo que son las obras que se han fraguado en el gobierno del alma. Así es todo hasta la aparición del postrer Adán. Cuando el postrer Adán aparece y deshace las malas obras del primer Adán y hace las buenas obras que el primer Adán no hizo, el espíritu vuelve a reactivarse. Es por eso que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, sí, pero ¿en qué parte específica? En el espíritu. La parte específica donde se hace realidad el nuevo nacimiento es el espíritu del hombre. Y ahora cuando el Espíritu Santo viene al espíritu humano vuelve a tener funcionalidad. Podemos empezar otra vez a ser gobernados por el que nos rescató en la persona del Espíritu Santo, pero ahí empieza un conflicto. El gobierno almático lleva demasiados años imperando y el alma se resiste. Se resisten los pensamientos, se resisten las emociones, se resiste la voluntad. Y ahí empieza la lucha de la que San Pablo nos habla. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Es el gobierno del espíritu, es el gobierno del alma. Ahí empieza la lucha. ¿Qué estamos demandando del gobierno almático? Que saque la bandera blanca, la bandera de la rendición. De esto es de lo que está hablando el apóstol. Que tienes que rendir, pero rendirte es rendirte a tus pensamientos, es rendirte a tus emociones, es rendirte a tu voluntad. Por eso es que cuando yo hablo de rendición no estoy hablando de quietismo, estoy hablando de morir, estoy hablando de desaparecer para que aparezca Él. Mirad, cuando el apóstol habla de que el reino es justicia, y cuando estamos descubriendo que ahí justicia es dikaiosune, que es rectitud ético-moral y de comportamiento, cuando estamos descubriendo que la esencia del reino es testimonio, cuando estamos descubriendo que la esencia del reino es que se esté cincelando en nuestro carácter el carácter de Jesús, cuando estamos descubriendo que la esencia del reino no se trata de salvación, sino de santificación, cuando estamos descubriendo que la salvación es una salida y no una meta, porque la meta es la santificación, cuando estamos descubriendo que para realizar esto no se trata de esfuerzo, sino de rendición, cuando estamos descubriendo que no se trata de lo que tú conquistes, que se trata de lo que tú permitas que el Espíritu haga en ti, porque ya no es solo tu Salvador, sino también es tu Señor. Cuando estamos hablando de todo esto, tenemos que necesariamente hablar de que ese nuevo nacimiento, que es el comienzo, y que tiene como evolución la santificación, tenemos que necesariamente hablar de que ese nuevo nacimiento, como os dije, se produce en el espíritu humano. Ahí se produce el nuevo nacimiento. Pero nacemos de nuevo a la vida del Señor. Pero para que ahora ese nuevo nacimiento vaya evolucionando en nosotros hasta hacerse santificación, hasta hacerse justicia en nuestra forma de vivir, para que eso ocurra, necesitaremos esencialmente renovar nuestro pensamiento. No hay santificación posible ausente de renovación del pensamiento. La mente no nace de nuevo, la mente se renueva.
Nace de nuevo el espíritu. Pero la mente no. El apóstol San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 12 de la carta a los romanos, el apóstol San Pablo nos dice que anhelemos la transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación es la cúspide de la montaña de la santificación. O sea, la transformación es el cúmex, el clímax. La transformación es haber alcanzado la meta. El apóstol San Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice exactamente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solo nos manda a transformarnos, sino que nos da el medio para ser transformados. Transformaos por medio, este es el medio por el que se alcanza la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento facilita la obra de la santificación hasta llevarla a su cima, que es la transformación. ¿Qué es transformación? Cuando hablamos de transformación estamos hablando de metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Es dejar de ser lo que eres para ser algo completamente distinto a lo que eres. La mejor ilustración para la transformación es el gusano de seda. Yo soy del siglo pasado, tengo 55 años. Los niños del siglo pasado no jugábamos con internet, de hecho el internet no existía. Los niños del siglo pasado jugábamos con gusanos. Yo era un aficionado a los gusanos de seda. ¿Qué es un gusano? Un gusano es un insulto. Un gusano es un insulto. Si yo le digo a cualquiera, eres un gusano, todo el que me escuche dice, lo estoy insultando. ¿Por qué? Porque un gusano es un animalito que se arrastra. Es un arrastrado. Tú eres un arrastrado. O sea, decirle a un gusano es decirle, eres un arrastrado. Pero no solo el gusano es un arrastrado y es un insulto, es que además crea repulsa. Excepto en los que éramos aficionados a los gusanos. Y yo era un aficionado a los gusanos. Y yo tomaba gusanos de seda y los metía en una caja de zapatos. Y el gusano de seda en la caja de zapatos solía irse a un rincón. Y allí en el rincón ese gusano, ese arrastrado que creaba repulsa, noten esto, el arrastrado que creaba repulsa, esa era la definición. El gusano era un arrastrado que creaba repulsa. Pues el arrastrado que creaba repulsa, en la caja de zapatos iba a un rincón. Y en el rincón hacía un caparazón amarillo. Y ahí estaba un tiempo, no recuerdo cuánto. Pero llegaba un momento en que aquel caparazón se rompía y salía de ahí. ¿Pero qué salía de ahí? Ya no era un arrastrado que creaba repulsa. Era algo que volaba y creaba admiración. ¿Han visto lo que es transformación? Era algo que se arrastraba y creaba repulsa, y ahora es algo que vuela y que crea admiración. Esto es metamorfosis. Esto es lo que el apóstol San Pablo nos llama a tener que alcanzar. Transformaos, y nos da el medio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, hay que renovar el entendimiento para poder alcanzar la transformación. La renovación del entendimiento es cooperación de rendición con el Espíritu Santo para que deje de ser tan solo nuestro Salvador y pase a ser nuestro Señor. Cuando yo hablo de rendirse, hablo también de esto, de cooperar con el Espíritu, renovando el entendimiento. Ahora bien, ¿qué es esto de renovar el entendimiento? Las hermanas entienden de esto más que nosotros. Cuando las hermanas nos dicen a los hermanos, hay que renovar la cocina. Todos entendemos de qué me están hablando. Están hablando de que hay que sacar todos los muebles viejos de la cocina. Hay que sacarlos. No se pueden quedar ahí. Hay que sacarlos. Y hay que traer muebles nuevos que hemos comprado para colocarlos en el lugar en el que estaban los viejos. Cuando ellas nos dicen hay que renovar la cocina, hay que renovar el comedor, temblamos nosotros y tiembla también la cartera.
Pero entendemos perfectamente el lenguaje. Nos están diciendo, saca lo viejo y coloca en su lugar algo nuevo. Cuando el apóstol, como medio de transformación, habla de la renovación del entendimiento, de lo que está hablando es de que hay que sacar de nuestra mente los patrones mentales antiguos para colocar en su lugar patrones mentales nuevos. Nadie va a poder tener en su carácter cincelado el carácter de Jesús, a menos que renueve su entendimiento, a menos que renueve sus patrones mentales. Uno nace de nuevo en un instante, pero después de nacer de nuevo, uno sigue pensando como pensaba antes de nacer de nuevo. La renovación del entendimiento no es algo milagroso e instantáneo, es algo progresivo y que necesita de nuestra colaboración de rendimiento. ¿De dónde vienen los patrones mentales de nuestro viejo yo? Los patrones mentales de nuestro viejo yo tienen tres matrices. Nuestros patrones mentales vienen de la enseñanza de nuestros padres, de la enseñanza recibida en el hogar, vienen de la enseñanza de la cultura a la que pertenecemos y vienen de las circunstancias críticas que marcaron nuestra vida. Estos son los tres matrices de las que vienen nuestros patrones mentales. Lo que nos enseñaron en el hogar, lo que nos enseñó la cultura a la que pertenecemos, lo que nos enseñó las circunstancias críticas que vivimos. De esas tres matrices se conforma nuestro patrón mental. Pero ese patrón mental hay que renovarlo, hay que sacarlo. Hay que sacar lo que nos enseñaron en el hogar, hay que sacar lo que nos enseñó la cultura, hay que sacar lo que nos enseñó las circunstancias críticas de la vida. Toda la enseñanza dañina hay que sacarla y en su lugar ¿qué hay que colocar? Hay que colocar la mente de Dios. ¿Y dónde está la mente de Dios? En su palabra. Por eso dije que la rendición implicaba orar, ayunar, vigilia y estudio de la palabra. Cuando absorbemos la palabra, estamos absorbiendo la mente de Dios. Y la mente de Dios, absorbida por el estudio de la palabra, tiene que empezar a ocupar los lugares de los patrones mentales que estaban ahí a causa de la enseñanza familiar, a causa de la enseñanza de la cultura, a causa de la enseñanza de las circunstancias críticas que marcaron nuestra vida. Para dejarme entender. Como les dije, yo nací de nuevo en una noche en Barcelona. Allí me alcanzó el Señor. Si yo me hubiera muerto 2 minutos después, yo soy salvo. Ya el Señor me salvó. La salvación es algo instantáneo, milagroso. Ya el Señor me salvó. Por la fe en la persona y en la obra de Jesús, el Espíritu Santo vino a vivir en mí, en mi espíritu humano, y yo ya estoy salvo. Pero saben que yo me levanté aquella mañana y mis patrones mentales seguían siendo los mismos que eran antes de la noche de mi salvación. Yo seguía pensando igual. Mis patrones mentales estaban alimentados por lo que enseñó mi padre, por lo que me enseñó la cultura a la que pertenezco y por lo que me enseñaron las circunstancias críticas que marcaron mi vida. Yo seguía siendo el mismo en cuanto a pensamiento, aunque ya había nacido de nuevo. Les voy a hablar de un patrón de mi pensamiento, solo de uno, como botón de muestra. Yo tenía un patrón de pensamiento en cuanto a las relaciones interpersonales. El patrón de pensamiento mío en cuanto a las relaciones interpersonales había nacido de lo que me había enseñado mi padre, que está allá con el Señor, y lo que me había enseñado la cultura a la que pertenezco, que es la cultura a la que pertenecéis vosotros. Nuestra cultura y nuestros padres nos enseñaron en las relaciones interpersonales que nos diésemos a respetar. ¿Vos es familiar esa expresión? No es familiar esa expresión. Todos los padres nos han dicho, y nosotros a nuestros hijos, daros a respetar. ¿Qué implicaba esa expresión? ¿Qué implicaba eso? ¿Qué implicaba cuando mi padre me decía, Lolito, date a respetar siempre? ¿Qué me estaba diciendo mi padre? Me estaba diciendo algo en clave que yo estaba entendiendo perfectamente. Mi padre me estaba diciendo, si alguien traspasa la línea y te daña, tú dañale 2 veces. Date a respetar. Eso me estaba diciendo mi padre. Mi padre me estaba enseñando violencia en cuanto a las relaciones interpersonales. Él me estaba diciendo, si tú me golpeas, tú golpéale 2 veces y puedes golpearle 2 veces. Al que te respete, respeto, pero al que te dañe, daño. Eso me estaba diciendo. Cuando yo nací de nuevo aquella noche, al día siguiente, yo tenía todavía ese patrón mental en mis relaciones interpersonales. Y si alguien me golpeaba, como yo pudiese, lo golpearía 2 veces. ¿Por qué? Porque era el patrón mental que yo tenía, nacido de mi cultura, de la enseñanza de mi padre. Pero empecé a leer la palabra y me encontré con una parte de la palabra que dice, al que te golpee la mejilla derecha le pones la izquierda. Y yo dije, anda, está todo loco. ¿Quién escribió esto? ¿Quién fue el hereje que escribió esto?
Y descubrí que eso lo dijo Jesús. Dije, pues un hereje no era. Pero seguí leyendo la palabra. Y leí aquella parte en la que dice: al que te maldiga lo bendice. Y seguí leyendo la palabra. Y leí aquella parte que decía: al que te quite la túnica le regalas la capa. Y seguí leyendo la palabra y decía: al que te obligue a llevar la carga de una milla, pues tú se la llevas 2. Y entonces mi concepto mental en cuanto a las relaciones interpersonales empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a sacar mi patrón mental en cuanto a las relaciones interpersonales y empecé a ubicar el patrón mental de Dios conforme a las relaciones interpersonales. Eso es renovarse en el entendimiento. Apliquen eso a cualquier área de su vida. Y el apóstol San Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podréis alcanzar la metamorfosis con el patrón mental que tenéis. Por eso cuando hablo de rendición no hablo de quietud. Hablo de desaparecer aquí a tu forma de pensar. Porque al fin y al cabo tú eres lo que piensas. El pensamiento es la madre de la acción. Ya lo dice Proverbios: un hombre es lo que piensa. La clave está en transformar el patrón del entendimiento. Para ir terminando con la justicia. Cuando hablamos de la justicia como parte esencial de la naturaleza del reino, de lo que estamos hablando sencillamente es que en nosotros afloren los frutos del Espíritu. De esto estamos hablando, sencillamente de esto. El apóstol San Pablo dice: el fruto del Espíritu es amor. Amor, este es el fruto del Espíritu. Si el amor de Dios fluye en nosotros en todas las áreas de nuestra vida, entonces estamos viviendo en la justicia del reino. Esto es, no es más. Todo lo que os estoy diciendo lo podía haber resumido aquí. La justicia en el reino no es otra cosa que dejar que el fruto del Espíritu fluya en mi carácter. Y que yo en todas las circunstancias de mi vida opere en amor. ¿Pero en qué amor tengo que operar? En el amor de Dios. Porque no todo amor es válido. Porque está el amor fileo, según los griegos. Pero también está el amor eros, según los griegos. Y después está el amor agape, según los griegos también. Lo que sabían los griegos. Pero de estas 3 clases de amor, de la que yo estoy hablando es del amor agape. El amor eros es el amor de la intimidad en la pareja. El amor fileo es el amor de la amistad, es el amor egoísta, te doy porque me das. Pero el amor agape es el amor altruista, es el amor desinteresado, es el amor que da sin esperar nada a cambio, es el amor que se manifiesta en la cruz del Calvario, cuando Jesús dice: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ahora algunos de aquí pensarán: pero ese amor está a nuestro alcance. Digo, sí, ese amor está a nuestro alcance. Solo hace falta rendirnos. Dice el apóstol: el amor de Dios que fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué expresión más bonita! Dice que el amor de Dios fue derramado. Es decir, no tuvimos que ir nosotros a buscarlo, fue derramado. ¿Dónde fue derramado? En nuestro corazón. ¿Qué hacía falta? Tan solo abrir el corazón. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona divina que hace efectiva lo que la persona del Hijo hizo en la cruz del Calvario. Lo que hizo el Hijo en la cruz del Calvario está perfectamente terminado, pero solo será efectivo en la medida que el Espíritu Santo nos aplique lo que Él allí ganó para nosotros. Y desde el Calvario se puede transferir el amor de Dios al corazón humano a través de la acción del Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia. Por lo tanto, el reino de Dios es andar en el fruto del amor. Ahora bien, ¿qué es un fruto? Vamos un poco más. ¿Qué es un fruto? Un fruto es una reacción. Un fruto es una reacción. De hecho, el apóstol nos define el fruto del Espíritu, que es uno, amor, pero nos define los distintos desdoblamientos que tiene el fruto del amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es consecuencia del amor, son desdoblamientos del amor. Por lo tanto, ¿qué es un fruto? Una reacción. ¿Tú quieres saber si tienes el fruto del Espíritu o no? Bueno, que no queréis saberlo, vale.
La ignorancia es la manta de los torpes. ¿Queréis saber si tenéis el fruto del Espíritu, sí o no? Amén. Para saber si tienes el fruto del Espíritu o no lo tienes, lo único que tienes que examinar son tus reacciones ante las diversas circunstancias de la vida. Examinar tus reacciones ante las diversas circunstancias de la vida te va a decir si tienes el fruto del Espíritu o no. Ante el odio, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con amor? Ah, tienes el fruto del Espíritu. Ante la tristeza, ¿reaccionas con gozo? Ah, tienes el fruto del Espíritu. Ante la guerra, ¿reaccionas con paz? Ah, tienes el fruto del Espíritu. Ante la intranquilidad, ¿reaccionas con paciencia? Ah, tienes el fruto del Espíritu. Ante la maldad, ¿reaccionas con bondad y benignidad? Ah, tienes el fruto del Espíritu. Tus reacciones te van a decir si el carácter de Cristo se está cincelando en ti. Porque el reino de Dios es justicia, dikaiosune, rectitud en lo ético, en lo moral, en el comportamiento, testimonio, lenguaje sin palabras, forma de vida cambiada, transformada. Dejaste de ser el que se arrastra y crea repulsa para ser aquel que vuela y crea admiración. El reino de Dios es justicia. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Pueden levantar sus manos, pueden decir amén. Amén. El mejor aplauso que tengan para ellos. ¡Aleluya! Pero el reino de Dios no solo es justicia en su esencia. El apóstol dice que además es paz. Y cuando el apóstol usa la palabra paz, en su original está usando la palabra eirene en griego. En hebreo sería shalom. Mirad si tiene importancia para los judíos esto de la paz, que cuando se saludan se dicen shalom. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, ellos dicen shalom. Están deseando paz. El reino de Dios es justicia, pero el reino de Dios también es paz en su esencia. Eirene, armonía. Este sería el significado de Eirene. Armonía con Dios y con los hombres. Armonía. La paz es algo impagable. Sentir paz es algo impagable. Y esta paz, que es naturaleza esencial del reino, esta paz no es como la paz del mundo, es una paz distinta. El Señor Jesucristo está a punto de marcharse, está en el epílogo de su estancia entre nosotros. Ve a los apóstoles que están acongojados porque saben que Él se va a marchar. Y para paliarles la congoja les dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Es decir, les está transmitiendo algo llamado paz, pero les está haciendo la diferencia. Dice: esto que yo os doy, que llamo paz, que llamo eirene, que llamo shalom, esto que yo os doy no tiene que ver con lo que el mundo llama paz. Si al mundo le preguntamos ¿qué es paz?, el mundo dirá: paz es ausencia de guerra. Pero si le preguntamos a Dios ¿qué es paz?, Dios dice: paz es equilibrio en medio de la guerra. Para el mundo la paz es ausencia de guerra. Para Dios la paz es equilibrio aún en medio de la guerra. La paz divina no necesita un medio ambiente externo donde no suenen bombas ni tiros. La paz de Dios no depende de lo que pasa en el exterior, depende de lo que ocurre en el interior. Por eso Eirene no es otra cosa sino que armonía con Dios. Y la armonía con Dios provoca armonía con los semejantes, aunque esté en mitad de un conflicto bélico. Por ilustrarlo. Están en la orilla de Galilea y el Señor le dice: pasad al otro lado. Se montan en la barca, van a pasar al otro lado.
En mitad de la travesía el Señor se queda dormido y se desencadena la tormenta. Cuando el Señor se duerme en las embarcaciones de nuestra vida, las tormentas se desencadenan. Y se quedó dormido y se desencadenó la tempestad. Y cuando se desencadena la tempestad, ¿cuál es la reacción de los apóstoles? La tempestad es tan grande, es tan fuera de lo común, que se van rápidos y raudos, nerviosos y enfadados con Jesús. Enfadados. Su forma de dirigirse a Jesús nos muestra el enfado que ellos llevaban. ¡No te da cuidado! Esa expresión es la expresión de uno que está enfadado. ¡No te da cuidado! Con la tormenta te quedas dormido. Cuando el Señor vuelve de su sueño, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. ¿Qué les estaba diciendo? Os he examinado y habéis suspendido. Hombres de poca fe. Me he quedado dormido adrede en mitad de la tormenta. Quería ver vuestra reacción. Quería saber si estáis experimentando la paz. No la paz del mundo, sino la paz de Dios. Pero en mitad de la tormenta habéis reaccionado, no como aquellos que tienen la paz, habéis reaccionado como aquellos que no la tienen. Nerviosos habéis venido, enfadados, me habéis dicho, ¡no te da cuidado! Hombres de poca fe. Os examiné y no habéis aprobado. ¿Cómo terminó aquello? Mandó a calmar el viento y el mar. Pero poco tiempo después, ¿qué ocurrió? Que les volvió a mandar al mismo lado, en mitad de la misma situación. ¿Sabéis una cosa? En el reino de Dios, lo que no se aprueba en junio, se repite en septiembre. No aprobaron la asignatura de mantener paz en mitad de la tormenta, por eso tuvieron que repetir. Y pocos capítulos después les vuelvo a meter en el mismo lado y les vuelvo a meter en una situación de tormenta. En esta ocasión el Señor no se queda dormido, en esta ocasión el Señor está ausente. Les ha mandado, ha dicho, y vosotros delante, que después voy yo. Las cosas que tiene el Señor a veces, ¿eh? A veces el Señor tiene a veces una especie de humor negro. Y para adelante, y para adelante. Yo no voy. Sabía bien que iba a haber una tormenta, la sabía, pero les manda solo. Y de que están en mitad de la tormenta y empieza a rugir el viento, y las olas empiezan a anegar la barca. Es sorprendente la reacción de los apóstoles. Ni una queja de ninguno de ellos. Completo silencio. Aprendieron la lección. No sé si a lo mejor, esto lo digo yo, alguno de los más jóvenes, quizás Juan, se dirigió a Pedro y dijo, ¿te das cuenta que nos ha mandado aquí a mitad de la tormenta? Se ha quedado en la orilla. Igual, digo yo, igual. Pero supongo que Pedro rápidamente, que era más mayor, le dirá, ¡shh! ¡Calla! Calla, que si nos volvemos a quejar, volvemos a estar aquí en 3 capítulos más. Aprendieron la lección. En mitad de la tormenta guardaron silencio. ¿Por qué? Porque supieron reaccionar con paz. La paz de Dios no es la paz del mundo. La paz del mundo es ausencia de guerra. La paz de Dios es equilibrio, tranquilidad, armonía en mitad de la guerra. Porque no depende de lo que pasa en el exterior, depende de lo que ocurre en el interior. El reino de Dios es paz. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos esta paz? Filipenses, capítulo 4, 6 al 7. Mirad qué riqueza la que nos da aquí el apóstol para conseguir la paz. 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. Voy a volver a decirlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol está diciendo, saca el afán de ti y haz hábito en ti la oración delante del Señor con acción de gracias. Y cuando nosotros tomamos nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras intranquilidades y en oración las llevamos al altar de Dios y le damos gracias porque ya Él se ocupa de aquello que a nosotros nos intranquiliza, entonces milagrosamente mirad lo que ocurre. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Es decir, que llevar a Dios en oración nuestros afanes con acción de gracias provoca que la paz de Dios se derrame y afecte a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué tienes que hacer cuando estás afanado? ¿Qué tienes que hacer cuando estás intranquilo? ¿Qué tienes que hacer cuando estás desasosegado? ¿Qué tienes que hacer? No tienes que intentar solucionar nada. Un pastor viejo, los pastores viejos los que enseñaban. Un pastor viejo me enseñó esto antes de yo conocerlo en doctrina. En la casa pastoral hay una ruina, como 4 casas más allá. Se han estado peleando, han sacado armas blancas, se han hecho daño. Alguien ha llegado corriendo a la casa del pastor. ¡Pastor, pastor! ¡Pastor, se mata el pastor! ¡Ven! Sale. Yo pienso que el pastor va a salir inmediatamente detrás. Yo le digo, ¡vamos! Me dice, quieto. Vamos a orar. Me dijo, quieto. Vamos a orar antes. Era un problema grave. Él no podía entrar a ese problema sin antes haber hablado con Dios. Llevó el problema a Dios antes de ir él a solucionar el problema. Llevó su afán a Dios. Le dio gracias a Dios. Porque su fe ya tenía la solución, aunque todavía no se había hecho historia la solución. ¿Entendés esto? Llevó su afán a Dios y le dio gracias. La solución todavía no era historia, pero en él ya lo era. Llevó el afán y dio gracias. Y automáticamente se cumple la palabra. La paz de Dios vino sobre él. Y le alcanzó su mente y su corazón. En paz de mente y de corazón fue. Ministró y solucionó. Pero notad otro misterio. Esa paz de Dios que automáticamente viene a nosotros cuando nuestros afanes los llevamos a Dios en oración y en acción de gracias. Esa paz de Dios que viene automáticamente. Notad esto, sí, lo digo así, automáticamente. Esto es una clave. ¿Estamos hablando del reino, sí o no? Amén. El reino en su funcionamiento tiene claves. El reino en el funcionamiento de su estructura tiene claves. ¿No lo enseñó Jesús? Jesús dijo, el que pide, el que busca, el que llama, ¿quién recibe? ¿Quién halla? ¿A quién se le abre? ¿Dios te quiere dar? ¿Dios quiere que recibas? ¿Tiene Él para que tú recibas? Pero si no le pides, ¿vas a recibir? Es una clave. Él tiene todo lo que necesitas, te lo quiere dar, te lo quiere dar, te lo quiere dar. Está loco por darte lo que necesitas. Está loco por darte todo lo que necesitas para que evoluciones hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Te lo quiere dar. Tiene para dártelo. Pero si tú no pides, no te lo da. ¿Por qué? Porque es una clave. Él quiere que halles, quiere que halles, quiere que halles, quiere que halles. Él quiere que encuentres los tesoros que tiene preparados para ti. En el camino del propósito que para ti preparó. Quiere que los encuentres. Pero si no los buscas, no los encontrarás. Él quiere abrirte nuevas puertas de revelación, nuevas puertas de trabajo, nuevas puertas de tarea, nuevas puertas de entendimiento, nuevas puertas de conocimiento. Quiere abrirlas, está loco por abrirlas. Pero si no llamas, no se abrirán. Porque el funcionamiento del reino está lleno de claves y esta es otra clave. Esto de lo que estamos hablando es otra clave. Si tú el afán lo llevas en oración a Dios y das gracias, aunque todavía no se hizo historia la solución, pero tú la has llevado y ya la has puesto en sus manos. Tú sabes que sus manos son omnipotentes, tú sabes que para Él nada imposible hay. Se lo has llevado, es muy gordo, es verdad, es muy gordo esto que tengo, pero hombre, si es gordo el problema, Dios es omnipotente. Si el problema es grande, más grande es Dios. Había alguien que durante un tiempo me enseñaba, no le digas a Dios lo grande de tu problema. Dile a tu problema lo grande que es Dios. Lo llevas allí. El afán lo pones en sus manos y ahora le das gracias. Pero se ha hecho historia, la solución no, pero yo ya le doy gracias porque está en las manos del Omnipotente. Cuando eso sucede, cuando esa oración de descanso en Dios, con acción de gracias sucede, estás tocando una clave. Inmediatamente, de forma automática, la paz de Dios viene y embarga tu mente y embarga tu corazón. Y entra en ti esa armonía con Dios,
que después se manifiesta en armonía con los semejantes, porque el que tiene armonía con Dios tiene armonía con los semejantes. Y cuando eso sucede, hay otro milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Hay otro milagro. Dios nos permite, notad esto que voy a decir ahora, Dios nos permite compartir con otros la paz que Él nos dio. Dios de mi corazón, esto es para morir. Esto es para morir, esto es para morir. Es decir, que yo soy un vaso de barro. ¿Por qué? Porque he tocado las claves del reino. Yo soy un vaso de barro. No es falsa humildad, yo valgo poco. Esto no es falsa humildad, estoy en un lugar de autoridad divina, no me atrevería a disfrazar ni tan siquiera una verdad. Yo valgo poco, hermano Manolo, valgo poco. Mi padrecito que estaba con el Señor me conocía mejor que nadie. ¿Y sabes qué me decía, hermano Manolo, mi padre cuando yo era pequeño? Me decía, Lolito, vales poco. Y luego nos remataba diciendo, no vales ni para el frío ni para el calor. En el frío tiritas, en el calor sudas, Lolico, hijo, vales poco. Y es verdad, yo valgo poco. Yo soy vaso de barro. Pero aprendí a tocar claves. Y cuando tocas clave, el reino funciona. Y cuando tocas la clave, llevas tu intranquilidad al altar del Señor y le das gracias, inmediatamente, como les decía, viene la paz de Dios. Te toma la mente, te toma el corazón. Pero lo más grande de todo esto es que ahora esa paz que tú has recibido por gracia, esa paz que tú has recibido por tocar la clave, ahora Dios te permite compartirla con otros. Miren ustedes, Mateo, capítulo 10, verso 11 al 13. Miren ustedes cómo aquí Jesucristo nos enseña que la paz recibida la podemos compartir con otros. 10, 11 al 13. Dirigiéndose el Señor Jesucristo a sus apóstoles, les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, esto es para morirse. Informaos al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. A ver cómo visualizamos esto. Abramos los ojos de la fe, vamos a visualizar el texto. El Señor dice, id a predicar. Dice, no llevéis bolsa, no llevéis alforja, no llevéis dinero. No llevamos nada. Dice, no llevéis nada. La provisión os la doy yo. Cuando lleguéis al pueblo donde vayáis a predicar, a la ciudad donde vayáis a predicar, preguntad por una casa digna. Y de que entréis en la casa, saludadla. En términos occidentales, no en términos occidentales, dirían buenas tardes. En términos hebreos, dirían salón. Entrad en la casa que os han dicho. Van a establecer el reino, van a establecer una iglesia. Ellos van a predicar. Dice, no llevéis nada, ni comida, ni bebida, ni oro, ni plata, nada. La provisión vos la doy yo. Esta es la manera de obtener la provisión. Cuando lleguéis, preguntad, ¿una casa digna? Dicen, aquella. Pues vais a la casa, pegáis en la casa. Desde que vos abran y entréis en la casa, la saludáis. Shalom. Si la casa es digna, vuestra paz abrazará la casa. Si la casa no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Habéis tenido la experiencia alguna vez de recibir a un hombre de Dios en casa? A un hombre de Dios. De Dios. No, yo no digo un predicador, digo un hombre de Dios. ¿Has recibido al hombre de Dios en casa y ya? ¿Ha visto algo? Hay un algo. Yo no sé definirlo, hay un algo. Es un algo invisible, es un algo que no se palpa, es un algo que no se puede explicar, pero hay un algo ahí. Ha llegado el vaso de barro, es un vaso de barro, sí, pero lleva gloria, el vaso de barro lleva gloria, el vaso de barro lleva gloria, el vaso de barro lleva gloria. Ha entrado el vaso de barro. Y tú has notado que el ambiente ha cambiado. Es la paz, es la gloria. Preguntad por la casa. Entrad, saludad. Shalom. Cuando le digáis paz, la paz mía que está en vosotros saldrá y abrazará la casa. Si la casa no es digna, la paz se vuelve a vosotros. ¿Cuál era el requisito para que la paz del apóstol abrazase la casa? Que la casa fuese digna. ¿Qué quiere decir ahí digno? ¿Quiere decir irreprochable? ¿Quiere decir impecable? No. Ahí digno
se traduce del vocablo axio, A-X-I-O-O, axio. Y su significado es bien dispuesto. No está hablando de que la casa fuese irreprochable, no está hablando de que la casa no tuviese pecado, no está hablando de eso. Está hablando de que en la casa hubiera disposición para recibir a Dios. Igual era una casa pecadora, sí, vale, pero había disposición. Yo he visto a pecadores con disposición de recibir a Dios. Mientras en la casa es una casa pecadora, pues igual es una casa pecadora, pero shalom, tienen disposición. Y cuando hay disposición, para mí esto es algo sumamente grande. Para mí esto es algo que me rompe, que me quebranta. No solo Dios me da cosas gratuitas sin yo merecerlas, es que me hace administrador de ellas. Esto es para morirse. Palabra que es para morirse. Mira, si yo tengo alguna dignidad, si tengo alguna dignidad, la dignidad que Dios me dio. ¿Saben cómo me hizo Dios digno? Dios no me hizo digno por salvarme. Dios me elevó la dignidad porque le plació llamarme a ser su colaborador. Dios me ha dicho, oye, mira, tú, polvo de la tierra, insignificante. He decidido hacerte socio minoritario de la empresa de la que yo soy el jefe. Y me ha entregado cosas. Me ha dicho, administralas, entrégaselas tú a otro. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. Eirene. Shalom. Armonía con Dios y con nosotros. Pero la esencia del reino, para terminar e irnos a comer, tengo que esperar hasta las 2, que me ha dicho el responsable, hasta las 2 no acabes. Y yo soy muy obediente. Lo que no tenga aquí me lo voy a inventar hasta que lleguemos a las 2. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo. Voy a terminar con esto, no descanso más. Justicia, paz, gozo. Cuando aquí el texto habla de gozo, habla de cara. C-A-R-A, gozo, cara. Y el significado más literal, desde la raíz de esa palabra, es regocío. Regocío. No es gozo a seca, es gozo. Mira, el prefijo re habla de insistencia, habla de un de nuevo. Cuando se habla de re como prefijo de alguna palabra, se está hablando de que lo que va a anunciar a continuación va a estar redoblado. ¿Escuchaste alguna vez eso de da un redoble de tambor? ¿Escuchaste alguna vez eso? ¿Qué estaba diciendo? Que el tambor sonase de forma doble. Regocijo, eso es cara, eso es gozo. Y dice, el apóstol inspirado dice, el reino de Dios también es gozo, cara, regocijo. Es gozo elevado al cuadrado. Es gozo de una forma exultante. No es felicidad, es gozo. ¿Qué diferencia hay entre la felicidad y el gozo? La felicidad depende de lo externo, el gozo depende de lo interno. En Navidades nos toca la lotería. Nosotros nos jugamos, los niños. No sé por qué os reí. Me gusta la sonrisa irónica esa. Nos toca la lotería porque jugó el niño la lotería. Y claro, el recibir esa cantidad de dinero provoca felicidad. Eso es felicidad. ¡Ah, qué bien, alegría! Consuelo, no ha tocado el gordo, prepara el champán. Sin alcohol. Gozamos. Eso es felicidad. El gozo del que habla aquí como parte esencial del reino de Dios no es eso. No depende de la situación externa. El gozo depende de la condición interna de relación con Dios. Por eso el apóstol San Pablo, volviendo a lo que predicábamos ayer, el apóstol San Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Está padeciendo, pero él tiene gozo. Evidentemente no es felicidad. No depende de lo que está pasando fuera. Lo que está pasando fuera es algo grave. Está padeciendo, pero dice, pero yo me gozo. ¿Por qué? Porque
Esto no depende de una situación externa, esto depende de una relación interna. El reino de Dios es gozo, cara, regocijo. Es gozo al cuadrado. En el reino de Dios hay gozo. En el reino de Dios hay regocijo. Independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, hay regocijo. Yo he visto a gente que han perdido a seres queridos. ¿Y qué pasa? ¿Que los cristianos no sentimos dolor cuando perdemos a un ser querido? Claro que sentimos dolor. Yo he visto a cristianos, yo mismo he sentido dolor cuando he perdido un ser querido. Pero en mitad de esa situación, vestido de negro y con un dolor, hay algo dentro de ti que produce gozo. La situación no te ha podido robar el gozo. Te ha podido robar la felicidad, te ha podido robar la sonrisa, pero el gozo no. Hay algo dentro de ti latente todavía. La situación no es buena, estás llorando, sí, pero hay algo dentro de ti latente. La situación te ha podido robar la sonrisa, el gozo no. Porque el reino de Dios es gozo. Pero no gozo de cualquier manera, es regocijo, es gozo al cuadrado. Termino ya con esto, que llegó el responsable. Alguno ha dicho amén, el responsable siempre llega a tiempo. Por ilustrar esto último que os estoy predicando. El apóstol San Juan es arrebatado al cielo de Dios. Él ve el lugar del cielo, pero además experimenta el estado celestial. No solo ve el lugar del cielo es realmente bello. Las calles son de oro, las puertas son de perla, el mar es de cristal. Él nos define la belleza del lugar, pero además paladea el estado celestial. Y cuando él paladea el estado celestial, tiene tal gozo dentro, tiene tal regocijo, tal gozo al cuadrado, que está experimentando aquello, lo está paladeando y dice, ¿y cómo les cuento a esto lo que yo estoy sintiendo? Porque Dios está diciendo, cuéntale lo que estás sintiendo. Y dice, sí, ¿cómo se cuenta esto? Y no encuentra gramática para expresar lo que está paladeando. Por eso lo expresa en forma negativa. El estado celestial, que es un estado de regocijo, lo enseña en forma negativa. Dice, allí no hay llanto, allí no hay pena, allí no hay dolor, allí no hay... Es un continuo no hay. No puede expresarlo en forma positiva, lo tiene que expresar en forma negativa. Allí hay ausencia de cualquier vestigio de tristeza. Por eso estoy aquí. ¿Cómo estáis? De que lleguemos allí vamos a estar así. No será un gozo, será un regozo. ¿Cómo estáis? ¿Y tú qué tal? ¡Oh! ¡Qué gozo! Tuve una experiencia personal hace muchos años. Estábamos en un polideportivo, había una campaña, ministraba un señor de fuera, lo invitaba a nuestra misión. Yo estaba en el graderío y empieza a ministrar este señor. Para mí era una ministración novedosa, sorprendente. Y dentro de la administración que tenía, y empezaba a moverse el Espíritu del Señor por allí, habían algunos que empezaba un regocijo, que se manifestaba en una forma de alegría, de risa. Y yo en el graderío lo estoy viendo y me bajo. Siempre fui curioso. Me bajé del graderío a ver aquello in situ. Yo no lo estaba sintiendo, pero yo necesitaba ver aquello. Necesitaba palpar si era verdad o no. Y cuando yo me acerco hasta el círculo, donde la gente está riendo y donde la gente está en un gozo fuera de lo normal, un gozo inefable que se diría, un gozo que no se podía contener, aquella gente era como esto de... Así que estaban eso, así. Y yo me acerqué a aquello y yo no pude definir aquello. Yo no era capaz de definirlo, hoy no soy capaz de definirlo. Pero yo percibía que aquello era del Señor. Hermano Manolo, percibimos. Aparece un espíritu de demonio y lo percibimos. Lo percibimos. Pero cuando aparece el Espíritu del Señor lo percibimos también. Estos días atrás yo vi a un demonio que entraba en la casa. Yo percibí un demonio que entraba en mi casa. En la plataforma de la tristeza, en la plataforma de la congoja, hemos tenido la pérdida de un ser querido. Y aprovechó la tristeza, la congoja, la incertidumbre de que había pasado con él. Y ahí estaba. Llegó un siervo del Señor a visitarme con su mujer. Se sentó allí y empezó a orar con mi compañera.
Y aquel espíritu se marchó. Y apareció el espíritu del Señor. Percibí el espíritu del demonio, lo percibí, pero percibí cuando vino el espíritu del Señor, lo percibí. También percibimos. Claro que percibimos. No todo es letra, no todo es teología. La letra tiene espíritu. Y yo me acerqué a aquella gente. Yo dije, no entiendo lo que pasa, pero esto es el Señor. Pasaron muchos años. Muchos años. Estoy en un culto, ministrando yo de pastor. Y fue de estos cultos que Dios viene a juntarse con nosotros. No solo viene a estar con nosotros, es que viene a juntarse con nosotros. Y vino Dios a juntarse con nosotros en el culto. Y se manifestó Dios de una manera dentro de mí, que yo no podía contener lo que tenía, no podía contenerlo. Yo en mi mente pensaba, da lache, aguántate que da lache. Muchacho, que da lache. ¿Quién es el pastor? Que da lache. Y estaba en el púlpito, que da lache. Pero cada yo no podía contenerlo. Intentaba pararlo y era como esto, ¿no? Que se hablaba antes, me decían, ¿qué tal? Me miraba otro, ¿qué? ¡Pastor! Tuve que dar rienda suelta a aquello. Caía al suelo. Y yo sentía como unos ríos de gozo que corrían desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de los pies, de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Eran como ríos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y pensando en esto, yo recordaba lo que dice la palabra. El reino de Dios es justicia, paz, gozo, 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 gozo. Regocijo, gozo al cuadrado. Juan, ¿qué estás sintiendo? Si no puedo decirlo, no puedo decir lo que estoy sintiendo. Esto es más de lo que una mente puede entender, esto es más de lo que un corazón puede aguantar. No puedo decirte en expresiones positivas lo que estoy sintiendo. Tan solo te puedo decir que aquí no hay llanto, aquí no hay pena, aquí no hay lágrimas, aquí no hay dolor. Solo te puedo decir lo que el estado celestial es un estado ausente de cualquier clase de mal. Esto no es felicidad, luego esto es algo más. Esto es regocijo. Esto es felicidad elevada al cuadrado. Esto es un continuo vivir en una condición de gozo inalterable e inagotable. ¿Cuánto gozo nos queda por experimentar? Pero eso que tendremos allí en plenitud, podemos tenerlo aquí, en la medida que nos permite este estado de humillación. El reino de Dios no es comida ni bebida. No perdáis tiempo en lo que no merece la pena. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Os voy a pedir que os pongáis en pie un minuto. Busca la mejor alabanza que tenga, aunque sea a capela, si me da igual. Entren ahí por un momento, entren ahí. Serán lo que dure esa alabanza, lo que dure esa alabanza. La esencia del reino de Dios. Espíritu, 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 espíritu. Shebro corro para manajarayas. Inverten, vite, viven, me creas. Brandro.